La sombra de un imperio. Roma, la ciudad eterna, sus águilas dominaban el mundo, su ley era inquebrantable. Su emperador, un dios en la tierra. Pero, hasta el imperio más poderoso esconde fisuras. ¿Qué pasaría si te dijera que un solo hombre, sin ejército ni riquezas, desafió a Roma y cambió la historia para siempre? Esta es la historia de cómo un carpintero de Galilea se convirtió en la figura más influyente de la humanidad, y de cómo el imperio romano, que un día lo ejecutó, terminó arrodillándose ante su nombre. Si te apasiona la historia y los misterios del pasado, quédate hasta el final porque revelaremos un giro inesperado que cambió el destino del imperio romano para siempre. Suscríbete y activa la campana para más historias épicas. Un imperio al borde del caos. Roma, la máquina de conquista. En el siglo I después de Cristo, Roma era el centro del mundo conocido. Sus legiones invencibles conquistaban territorios desde Britania hasta Egipto. Sus calzadas conectaban el imperio en una red impresionante de comercio y comunicación, pero detrás de esta aparente estabilidad, se escondía una realidad mucho más frágil. Los ciudadanos de Roma disfrutaban de espectáculos en el Coliseo y lujos traídos de todas las provincias. Sin embargo, para las tierras conquistadas, Roma no era un símbolo de civilización, sino de opresión. Altos impuestos, las provincias eran saqueadas para sostener el esplendor de la capital. Esclavitud y desigualdad, más de un tercio de la población romana estaba sometida a la esclavitud. Corrupción desenfrenada, el Senado y la élite gobernante se enriquecían mientras el pueblo sufría. Roma creía que su dominio era eterno, pero había una provincia que no estaba dispuesta a rendirse fácilmente. Judea, un polvorín a punto de estallar. Judea no era una provincia cualquiera. Era una tierra de profundas convicciones religiosas, donde el pueblo creía que solo Dios debía gobernarlos. En medio de esta tensión, surgieron 4 facciones que darían forma a la resistencia judía. Fariseos, eruditos de la ley judía, que creían en la estricta observancia de la Torá. Saduceos, la élite sacerdotal aliada con Roma, que controlaba el templo de Jerusalén. Celotes, guerrilleros que estaban dispuestos a morir por expulsar a los romanos de su tierra. Esenios, ascetas y místicos que se apartaban en el desierto, esperando la llegada del Mesías. Roma creía tener el control. Pero la historia estaba a punto de cambiar. El hombre que desafió a Roma. El nacimiento de Jesús, un evento silencioso que resonaría por siglos. Mientras Roma y Judea se debatían entre el dominio y la resistencia, en un pequeño pueblo llamado Belén, nació un niño que cambiaría la historia. Sus padres, humildes y desconocidos, llegaron allí debido a un censo ordenado por el emperador Augusto. La profecía de Miqueas 5:2 decía: De ti, Belén, saldrá el gobernante de Israel. Pero en aquel momento, ni Roma ni Jerusalén prestaron atención. La fecha de su nacimiento sigue siendo un misterio. Aunque hoy celebramos la Navidad el 25 de diciembre, algunos historiadores creen que esta fecha fue elegida estratégicamente para coincidir con Saturnalia, el festival pagano en honor a Saturno. ¿Fue una coincidencia, o una jugada maestra para integrar el cristianismo en la cultura romana? Roma aún no lo sabía, pero la historia estaba cambiando. El mensaje que aterrorizó a los poderosos. Jesús no era un guerrero. No tenía ejércitos, no tenía riquezas. Pero tenía algo más peligroso. Un mensaje que desafiaba el orden establecido. Predicaba amor en un mundo gobernado por la violencia. Prometía justicia en un sistema controlado por los ricos y poderosos. Anunciaba que el reino de Dios estaba por encima del de Roma. Sus enseñanzas llegaban al corazón de los oprimidos. En las aldeas, en los montes, en los templos, la gente acudía a escucharlo. Sus seguidores crecían. Y con ellos, también crecían sus enemigos. El choque con Roma y la crucifixión. Los líderes religiosos lo veían como una amenaza a su autoridad. Roma lo veía como un rebelde potencial. Cuando Jesús llegó a Jerusalén,
la tensión explotó. Poncio Pilato, gobernador de Judea, se encontró en una situación complicada. Sabía que Jesús no representaba una amenaza militar, pero la presión del Sanedrín y el temor a un levantamiento lo llevaron a tomar una decisión fatídica. Jesús fue condenado a la crucifixión. Golpeado, humillado, obligado a cargar su cruz por las calles de Jerusalén. En el monte Gólgota, fue ejecutado como un criminal común. Antes de morir, gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero lo que nadie esperaba, era lo que sucedería 3 días después. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. ¿Crees que Roma realmente subestimó el poder de este movimiento? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigamos explorando este enigma histórico. De perseguidos a gobernantes. 3 días después de su muerte, su tumba estaba vacía. Sus seguidores proclamaban que lo habían visto resucitado. Lo que parecía el final, fue el inicio de un movimiento imparable. Roma contra los cristianos, sangre en la arena. Los cristianos se negaban a adorar al emperador, para Roma, eran traidores. Bajo Nerón, fueron culpados del incendio de Roma y brutalmente perseguidos. Fueron arrojados a los leones en el Coliseo. Crucificados. Quemados vivos. Pero cuanto más los mataban, más fuerte crecía su fe. Constantino. Convertido o estratega. En el siglo IV, Constantino afirmó haber visto una cruz en el cielo antes de la batalla del Puente Milvio. En 313 después de Cristo, legalizó el cristianismo con el Edicto de Milán. En 325 después de Cristo, convocó el Concilio de Nicea, estableciendo las bases doctrinales del cristianismo. En 380 después de Cristo, Teodosio lo convirtió en la religión oficial del imperio. ¿Fue fe genuina o una jugada política para consolidar su poder? ¿El cristianismo salvó a Roma o aceleró su caída? Algunos creen que la fe cristiana debilitó la estructura imperial. Otros creen que unificó a un imperio en decadencia. En 476 después de Cristo, Roma cayó. Pero la Iglesia sobrevivió. Hoy, la herencia de Roma sigue viva en cada catedral, en cada iglesia y en cada rincón del mundo. ¿El cristianismo fue la salvación o la ruina de Roma? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te apasiona la historia, suscríbete a Ecos del Pasado Next y activa la campana. Nos vemos en la próxima historia.